Hola, salud y muchas bendiciones. En el nombre del Señor le habla su amigo y hermano en Cristo, el doctor Daniel Guerrero. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí en este canal y apoyándonos con su participación. Gracias a todos aquellos que le han dado me gusta a los videos que regularmente publicamos aquí en este canal también. Y gracias también a todos que han dado sus comentarios, sugerencias y observaciones, las cuales valoramos muchísimo porque todos estamos en un proceso de aprendizaje del cual también yo me incluyo. Sigo aprendiendo, al igual que ustedes siguen aprendiendo. Así que muchísimas gracias por hacer parte y por ser parte de este canal y de la comunidad del Ministerio León de Judá. La verdad que estamos muy contentos de seguir viendo el crecimiento dentro de nuestra comunidad, tanto aquí en este canal como también en nuestro grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias por sus aportes. Hoy vamos a conversar sobre los vientos de cambio que estamos observando en Venezuela. Vamos a dar unas últimas actualizaciones de los eventos que han estado sucediendo en esta semana pasada y también de las acciones y decisiones de algunos actores que hacen parte dentro de todo este proceso, dentro de todos estos eventos que se están suscitando en Venezuela y alrededor de nuestro país. Así que vamos hoy a conversar sobre el tema del tiempo, del desarrollo sociopolítico y de lo que podemos ver a futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y también tengo algunos anuncios muy importantes que seguramente usted va a estar interesado en escuchar y que lo haré al final de este video. Así que, sin más, vamos a comenzar. Sobre lo que está pasando en Venezuela, particularmente este desplazamiento de buques norteamericanos cargados con aviones, también con lanchas, con embarcaciones anfibias, helicópteros y también personal. Se dice que más de 4.500 infantes de marina o personal del ejército norteamericano, como también de la Armada o de las fuerzas navales norteamericanas, allí al frente de las costas de Venezuela en un operativo contra la industria técnicamente y contra el régimen narcoterrorista venezolano dirigido por Nicolás Maduro, además de Diosdado Cabello, Padrino López, entre muchos otros, pues ha generado, como se esperaba y como pues, se espera, una gran consternación. Hoy quiero una vez más, con este video, traer perspectiva y así usted también puede en oración, buscando el rostro del Señor en oración, pues conseguir la paz y la tranquilidad que solo Él puede dar, de manera que sus pensamientos, sus emociones estén tranquilas, también sus decisiones y acciones también pueden ser mejor pensadas o sopesadas. Así que este análisis lo venimos haciendo como hemos visto en los últimos 3 videos, que les recomiendo que si no lo ha hecho todavía lo vean, y si ya lo vieron y quieren todavía repasarlo, pues hágalo. Especialmente yo sé que el segundo video en el que analizamos y estudiamos los diferentes actores sociopolíticos que han intervenido e intervienen en Venezuela y en medio de toda esta situación, y que hoy vamos a muy brevemente analizar algunas acciones y reacciones. Yo sé que ese video es un tanto denso. La mayoría de las personas no se toman el tiempo para estudiar, analizar
todo lo que sucede a su alrededor en el marco político, social y económico, y por eso lamentablemente son susceptibles a ser víctimas del engaño, ¿no? Lamentablemente una gran parte de la población en Venezuela y en muchas naciones no dedican tiempo, y es comprensible. Muchas personas que viven una vida de técnicamente sobrevivencia y no tienen tiempo para pensar y analizar sobre todo esto. Es por eso que con este video procuramos brindarles la información y la educación necesaria, resumida, para que usted entienda que lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar en Venezuela es complejo, es muy complejo. Hoy voy a retomar un poco y explicarles cómo los últimos desenlaces o avances demuestran que el tema y la situación es compleja. Es compleja para los Estados Unidos y es compleja para Venezuela, para el régimen narcoterrorista que tiene secuestrada a nuestra nación, como también para a los pobladores, los habitantes en nuestro país. Entonces, pero es necesario que le dediquemos tiempo, amados. Yo les invito, especialmente a los intercesores, que por favor se informen, se eduquen, de manera que nuestras oraciones sean más precisas, efectivas y bien orientadas en cuanto al el objetivo que queremos, que todos queremos, que es la liberación y la salvación de nuestro país. Hoy voy a hablar un poco sobre el tiempo y la soberanía de Dios, porque el tiempo de Dios es sumamente importante conocerlo y discernirlo para poder saber los caminos de Dios o tener cierta idea, a veces con seguridad, a veces no con tanta seguridad, pero tener cierta idea de cómo Dios pudiera obrar. ¿Ok? Ya tenemos en esta situación en Venezuela, desde que subió al poder, después de un golpe de Estado y después de asesinar a más de 100 personas en esos levantamientos que hubo en la década de 1900 o a final de 1980 y principios de los 90 del siglo pasado. Esto viene desarrollándose y es todo un plan que se viene ejecutando y que nosotros precisamente debemos conocer. Los Estados Unidos quizás tienen cierta idea a veces, le digo honestamente, yo tengo mis dudas de cuánto conocimiento o cuánto alcance tiene la inteligencia norteamericana de la situación, porque sus acciones no pocas veces han sido erráticas y erradas, y dejan mucho que desear de una potencia con los recursos y el conocimiento que seguramente maneja. Así que imagínense, si eso pasa para una potencia como los Estados Unidos, ¿cuánto más no puede suceder con nosotros, verdad? Que también tenemos un conocimiento limitado. Así que yo quisiera compartir con ustedes el pasaje, ¿verdad? De Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 en adelante, donde vemos la importancia del tiempo y de saber escuchar al Espíritu Santo y indagar, escudriñar las Escrituras para recibir dirección, ¿ok? En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, el apóstol nos dice, los profetas que profetizaron, escuche bien, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron, es decir, indagaron, estudiaron y diligentemente indagaron, escudriñaron acerca de esta salvación, la salvación que Dios estaba prometiendo a Israel en principio, ¿ok? Recuerden que los profetas de Israel, de Judá, Israel, tenían un ministerio principalmente orientado a la casa de Israel, la casa de Judá.
Y aunque Dios hablaba también de las naciones vecinas a Israel, la expectativa siempre fue muy orientada hacia Israel, hacia el pueblo judío. Entonces ellos querían saber sobre las promesas y lo que Dios prometía de salvación para Israel y para el pueblo judío. Entonces ellos inquirieron, indagaron, ¿cómo? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces ellos veían al profeta Juan, el profeta Juan el Bautista, al rey Herodes, a las autoridades romanas que estaban en ese tiempo allí en Jerusalén o en Judea. Y claro, mucho antes también, seguramente. En el caso de Daniel, por ejemplo, estaba en Babilonia y él vio que de alguna u otra manera Dios usó a Nabucodonosor, o sea, la persona de Nabucodonosor, para ejecutar un plan sobre la casa de Judá, de manera particular, porque ya las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel en el norte, ya técnicamente habían desaparecido con la invasión que hizo Asiria en un tiempo. Ahora le tocaba a Judá y Daniel indagó y él fue al profeta Jeremías. Hoy vamos a analizar un poquito el profeta Jeremías porque el ministerio de Jeremías, el mensaje de Jeremías, me da la impresión que es muy pertinente para nuestro tiempo y para el momento que está viviendo Venezuela. Entonces, los profetas escudriñaban qué personas, cuáles eran los actores, ¿ok? Pero muy particularmente ellos estaban escudriñando cuál sería la persona que Dios iba a enviar como el Mesías, como el profeta prometido, como el ungido, al que luego en griego llamaron el Christos, el ungido, el Mesías. Iba a ser esa persona. ¿Cómo iba a ser esa persona? ¿Cómo iba a ser ese ministerio de esa persona? Entonces ellos indagaban, escudriñaban la persona y el tiempo. Y yo quiero enfatizar el tema del tiempo también, que necesitamos, para ser entendidos de la voluntad de Dios, necesitamos ser conocedores de las escrituras, de la Sagrada Escritura, aplicando lo mejor posible una exégesis profunda y respetuosa de la Sagrada Escritura, ser sensible a la voz del Espíritu que nos habla también a través de la Escritura, pero también nos habla de manera directa, particular y personal, y discernir el tiempo de lo que está a nuestro alrededor, de lo que viene pasando, de lo que está pasando y de lo que posiblemente va a pasar en el futuro. Nosotros necesitamos conocer esos tres aspectos y necesitamos conocer también, entonces, cuáles son esos actores, llamamos así actores sociales, los actores políticos, sociales, económicos, que hacen parte del desarrollo y del devenir de las naciones, de nuestra nación. Nosotros necesitamos conocer y entender, ¿no? No vamos a ser nunca expertos, ¿verdad? Nunca vamos a ser analistas políticos, ni analistas económicos, ni geopolíticos, pero por lo menos deberíamos tener cierta idea de qué están pasando en las naciones y cómo se interrelacionan las naciones. ¿Ok? Entonces, ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y después termina diciendo, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, pasa así, ¿verdad? Pasa así que a veces como intercesores
comentaba con alguien estos días, como intercesores proféticos, a veces vemos respuestas muy rápidas a nuestras oraciones o a nuestros esfuerzos de intercesión. Y gloria a Dios por eso. Pero a veces eso toma tiempo. A veces nuestro esfuerzo de intercesión podemos verlo como una gota dentro de la copa, ¿verdad? La copa de los juicios de Dios o de la voluntad de Dios, y que nuestra intercesión solamente hace parte de un todo, ¿no? Entonces, por eso nunca como intercesores y mucho menos como profetas, nosotros debemos creer que nuestra profecía o nuestra participación o nuestra intercesión es la última Coca-Cola del desierto, es lo máximo y que puede que se cumpla inmediatamente. No, no, no. Nosotros podemos tener cierta idea, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Allí en 1 Corintios capítulo 13. ¿verdad? En parte conocemos, en parte profetizamos, pero el todo solo lo conoce y lo domina Dios, que es el soberano. Entonces, dentro del tiempo de Dios, hay lo que se conoce en el mundo teológico, lo que es la voluntad expresa de Dios y lo que es la voluntad permisiva de Dios. Dios es soberano y Él hace como Él quiere, aunque nos guste o no nos guste. Entonces, nosotros necesitamos siempre estar abiertos a que la voluntad de Dios expresa es que se va a ejecutar porque así lo dice. Y a veces pasa así. O sea, y bueno, en este particular, este servidor, yo he vivido experiencias así, donde el Señor me ha dicho, esto es lo que va a pasar, y efectivamente así ha pasado. Otras veces me dice que va a pasar, pero no pasa en el tiempo que yo pienso que pensé que debía pasar. Entonces, claro, hay otros que tienen ciertas teorías teológicas que hemos hablado y analizado muy abierta y muy profundamente aquí, como es esa teoría de que Cristo va a venir en cualquier momento, ¿verdad? Pues para esas personas el rapto particular, no tanto la venida del Señor, sino el rapto, pues puede pasar en cualquier momento, cosa que yo no comparto, ustedes lo saben perfectamente bien. Yo creo que es un evento que sí va a suceder en algún momento. Yo no conozco, nadie conoce ni el día ni la hora, ni del rapto ni la venida del Señor, que en lo particular yo creo que es un mismo evento, no son separados, como la mayoría de las iglesias evangélicas así consideran, ¿verdad? Que primero viene el rapto, después pasan unos años y después va a venir el Señor. Yo respeto esa posición, pero no la comparto, no lo encuentro en las escrituras, a menos que usted force situaciones, textos. ¿Ok? Entonces, si usted tiene esa teoría, pues usted está esperando el tiempo de Dios en cualquier momento. Hoy puede venir Cristo y nos lleva. Repito, no creo. No creo que va a pasar así, ni siquiera para ahora, la próxima fiesta de trompeta. Seguramente algunos ya están anunciando, ya les voy a decir por qué. Pueden estar anunciando que ya Cristo viene, no, este año, no, nos equivocamos en el 2000, 2001, 2012, 2014, 2015, 2017, el 18, el 20, pero no, ahora este año sí, sí, o sea, es gana de sostener algo que bíblicamente no se sostiene, realmente no se sostiene. Entonces, Dios opera en sus tiempos, tenemos que entenderlos, porque de lo contrario, pues nos llenamos de ciertas expectativas, esperanzas, etcétera, que no tienen asidero. Quienes sufrimos somos nosotros. Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, Él sigue ejecutando su plan y su voluntad, y nosotros podemos sufrir de desengaño, frustración, etcétera, por no entender qué es lo que puede estar pasando. Entonces, toda esta situación aún mismo, todos estos vientos de cambio que se están dando en nuestro país, hay que entenderlo dentro de una perspectiva de la soberanía y el tiempo de Dios. Y entender que la voluntad de Dios, por ejemplo, yo les puedo decir que la voluntad expresa de Dios es la libertad de Venezuela, la liberación de Venezuela. ¿Cuándo eso va a suceder? Pues
Quisiéramos que fuera hoy, quisiéramos que fuera este fin de semana. Puede que suceda, puede que suceda. Hemos estado orando, yo sé que muchos de ustedes, incluyéndome, ya por más de 25 años. Y estábamos cerca y cuando ya veíamos que estábamos cerca, ¡pum!, no sucedía. Ahora entendemos por qué no sucedía. Por lo menos yo entiendo ahora por qué no sucedía. Como ahora también me preocupa que ciertos patrones de comportamiento se están dando. Entonces, veo que hay unos avances, pero veo los mismos patrones de conducta de los actores. Entonces tú dices, caramba, se está como repitiendo la historia, lo que dicen en francés, un déjà vu. Un déjà vu es como algo que se repite, ¿no? Eventos que se repiten. Entonces, en este momento yo estoy observando ciertos patrones de comportamientos similares que, caramba, me hacen pensar que necesitamos seguir intercediendo y que Dios obre definitivamente en medio de esta situación. Vale. Entonces, les decía que en el caso de Jeremías es similar a lo que está viviendo Venezuela. ¿Por qué? Porque, claro, similar pero no igual. Porque en el caso de Jeremías, Jeremías fue un profeta que profetizó que el imperio babilónico iba a invadir y conquistar a el reino de Judá. Claro, eso lo hizo muy impopular, porque, o sea, queremos escuchar lo que queremos escuchar, y si viene un profeta de parte de Dios diciendo algo que contradice lo que nosotros queremos escuchar, o que hemos recibido y que hemos aprendido y que quizás estamos convencidos, pues no es un profeta popular. Claro que no, claro que no. Y en lo particular, en mis ya 40 años de ministerio, si hay algo que yo he visto, y esto aquí se los dejo grabado para testimonio para quizás próximas generaciones, pero se los voy a decir y anótelo. Si hay un grupo de personas fáciles de engañar, son las personas religiosas. Se lo vuelvo a repetir. Si hay un grupo de personas fáciles de engañar, son las personas religiosas. Porque las personas religiosas se aferran a sus creencias, a sus dogmas, a sus costumbres, a sus prácticas de hacer cosas, prácticas de leer la Biblia, prácticas de orar, prácticas de aún de hablar, que si no ven a otra persona haciendo lo mismo con esos códigos, entonces evalúan, oye, esta persona no es de Dios porque no dice cada rato, a su nombre sea la gloria, o a quien yo hablo y me dirijo delante de su trono, y gloria a Dios, aleluya, amén, cada minuto de conversación. Entonces, si el expositor no habla de esa manera, entonces, ese no es una persona que no es de Dios, porque mira, no tiene a Jesús en sus labios. Entonces, las personas religiosas, muchas de las cuales, repito, se acercan a la vida de una manera muy simplista, no entienden que la vida es compleja, entonces son susceptibles de engaño. ¿Ok? Entonces, hay personas que se dejan engañar porque no toman las acciones que debemos tomar. Yo he sido alguna de esas personas que me he dejado engañar. Y aunque he visto cosas así, todavía persisto y fui engañado. Claro, hay personas que continúan con el engaño. Entonces, hay personas que deciden ser engañadas. Es decir, personas que, o sea, una cosa es que te engaño, o sea, está bien, te engañaron, oye, una, dos veces.
Oye, pero una tercera vez que te vuelvan a engañar las mismas personas, de los mismos argumentos, oye, ya es porque tú decides que te engañen. ¿Ok? Entonces, hay personas que deciden ser engañadas y aparentemente no les importa. Claro que sí les importa. Duelen, se frustran, etcétera. Porque, ay, me engañaron. Como la esposa que es maltratada por el esposo la maltrata, le pide perdón, ella lo perdona, vuelve y el esposo la vuelve a maltratar. Algo así, ¿no? Son personas con un ciclo de vida. Y así pasa también en el mundo religioso. ¿Ok? Y hay personas que sencillamente quieren que las engañen. Quieren que las engañen. Esto es rudo, duro pensar así, pero lamentablemente es así. Entonces, necesitamos, como cristianos, y especialmente los intercesores, ¿verdad? Caramba, abrir nuestros ojos y entender que estamos viviendo tiempos muy peligrosos y que la voluntad expresa de Dios, lo hemos visto, es que se va a desatar un espíritu poderoso de engaño sobre las naciones. Yo creo que en Venezuela es un caso emblemático de toda una nación engañada para desarrollar un plan político, social, económico, religioso. Si usted debería pensar cómo nuestro país es un ejemplo de una nación que pudo ser y ha sido engañada. ¿Cómo fue engañada? ¿De qué manera? ¿Cuáles fueron las artimañas, los mensajes? Y que siguen siendo hoy, porque se están utilizando los mismos mensajes de engaño, de mentira, de engaño, de manipulación. Entonces, tenemos que ser sobrios, por eso la Biblia dice, sean sobrios y entendidos de los tiempos, ¿ok? No estén durmiendo, no estén así durmiendo. Abramos nuestros ojos, seamos sobrios y entendidos de cuál es la voluntad de Dios y los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, Jeremías intentó alertar al pueblo, aparentemente su ministerio no fue muy popular, socialmente hablando, religiosamente hablando. El rey estuvo contra él, los sacerdotes estuvieron contra él, aún algunos profetas estuvieron contra él. Y como que no había mucha gente alrededor como para salvarlo, ¿no? Pero la profecía de Jeremías se cumplió. En el caso de Venezuela, repito, no va a haber una invasión terrestre completa de Estados Unidos sobre Venezuela no es del interés ni de la conveniencia para los Estados Unidos de América. Entonces, no va a haber una invasión. Y otra vez repito, las acciones que se están dando y que se van a dar no va a ser contra el país ni contra la nación, es contra un régimen narcotraficante y terrorista. Ellos van es el brazo largo de la justicia. Entonces, no es una acción política que tiene consecuencias políticas, claro que sí. Porque al ser atrapado, capturado, Nicolás Maduro, que es el presidente ilegítimo, que él mismo se robó una vez más la presidencia, está Diosdado Cabello, que es supuestamente ministro de Interior, el otro es ministro de Defensa, otros ahí están en el Congreso, en el gabinete, etcétera. Todos están usurpando el poder, todas las autoridades en Venezuela, dentro del Estado, están usurpando el poder. Entonces, estas acciones son para eliminar ese antro de corrupción ilegítimo, para facilitar, sí,
el surgimiento de un nuevo orden social, político, económico. Pero eso le corresponde a los venezolanos, no a los Estados Unidos. Entonces, pretender que Estados Unidos es quien va a tener todas las acciones sin la participación de los venezolanos es no pensar con cordura, objetivamente. Los Estados Unidos están esperando ciertas acciones. Se están dando. Entonces, nosotros como los profetas, ¿verdad? Nos corresponde orientar a la iglesia, al pueblo del Señor, de qué está pasando y sobre todo lo que Dios ha venido haciendo en nuestro país. Es claro y evidente, porque algunos como que no ven bien claro la cosa, pero es para mí, para muchos, es claro y evidente que nuestro país ha estado bajo juicio de Dios. Nuestro país ha sido juzgado, está siendo juzgado y va a ser juzgado por Dios. Esa es la voluntad expresa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dejado engañar por los actores políticos, por los gobernantes en general, tanto presidencias, partidos políticos, gobernadores y alcaldes. Nos hemos dejado engañar y algunos los hemos técnicamente idolatrado. Yo vi con mis propios ojos a cristianos evangélicos, aún dentro de la iglesia donde yo pastoreaba en Venezuela, defendiendo a Hugo Chávez, las políticas de Hugo Chávez, que a todas luces iban a llevar a la destrucción del país, y había evangélicos que lo defendían. Y muchos de esos evangélicos votaron y volvieron a votar por el chavismo. No, entonces digamos usted si no somos responsables o no somos responsables. Siempre le echan la culpa de que si a los líderes políticos, claro que los líderes políticos, por ser líderes, tienen responsabilidad, pero no tienen toda la responsabilidad. Nosotros como ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad. Vamos a estar claros. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de eso. Yo eso lo dije, ¿verdad? En los videos anteriores. Tenemos que arrepentirnos de nuestra parte. Como lo hizo Daniel, por ejemplo, que se arrepintió de sus pecados y intercedió por los pecados de su pueblo. Usted no puede decir, ay Señor, perdona a Venezuela, mira lo que ha hecho. No, ¿qué hiciste tú también? ¿Qué hiciste y qué dejaste de hacer? Cuando tenías el poder y la posibilidad de hacer y no lo hiciste. O sea, no todo es para afuera, tenemos que ver qué pasó aquí adentro. Daniel se arrepintió de sus pecados e intercedió por los pecados de su pueblo. Pero si nosotros, como hacen algunos, bueno Señor, perdóname mis pecados, tú sabrás cuál es, en que yo te fallé, ¿verdad? Así hacen algunas personas cuando piden perdón. Bueno, si en algo te he fallado, si en algo te he ofendido, pero dime en qué, o sea, yo quiero saber si estás reconociendo en qué fallaste, en qué me ofendiste, porque ese brochazo así, bueno, perdóname si en algo te he fallado, wow, van a acercar a Dios así, Señor, perdóname si en algo te he fallado. Eso no es arrepentimiento, eso no es confesión, ni tampoco arrepentimiento, porque para arrepentirte tú tienes que saber en qué fallaste y tomar las acciones inversas para revertir esa conducta. Entonces, con Dios tenemos que también ser específicos y entonces luego arrepentirnos y luego empezar a caminar en justicia haciendo fruto de arrepentimiento. Usted no puede ser jamás fruto de arrepentimiento si usted constantemente pide perdón. Bueno, si en algo te ofendí y ve claramente que la persona está ofendida, o sea, la persona se pregunta, o sea, que tú no tienes idea de en qué me ofendiste, o no se te ocurre preguntarme
en qué me ofendiste, sino que brochazo, si en algo te ofendí. Eso hacemos con Dios, ¿me entiendes? Eso es una conducta religiosa. Pretendemos que, bueno, Dios, tú eres bueno, vale, tú eres bueno y, yo no me vas a poner con detalle, perdóname y ya. Ups. No, las cosas no son así. Entonces, Jeremías entendió que su pueblo estaba bajo juicio y ese juicio no iba a dejar de pasar. Jeremías intercedió para que no pasaran. Personalmente, como intercesor en años pasados, yo también oraba de esa manera, Señor, por favor. Y el Señor le dijo a Jeremías, ya no ores por este pueblo, no gastes ya saliva, eso va. Cuando Dios expresa su voluntad, es que la va a ejecutar, pues no hay vuelta atrás. Cuando es la voluntad permisiva, bueno, quizás podemos, entre comillas, negociar con Dios. Pero si es cuestión de juicio, y Venezuela ha pasado y está pasando por juicio. Y es mi oración, o sea, mi oración es que abramos nuestros ojos, todos, particularmente el liderazgo evangélico de Venezuela, abramos nuestros ojos y nos arrepintamos. Yo le pedí a los líderes, por ejemplo, que están en Maracay, yo les pedía, miren, necesitamos arrepentirnos públicamente, con nombre y apellido de nuestros pecados y reconocerlos. Pero claro, algunos de esos pecados implicaban, Señor, perdóname porque he sido cómplice de actuar juntamente con el gobernador que está señalado de corrupción. O Señor, perdóname porque he hecho negociación y he recibido prebendas de un gobierno que es corrupto y que ha perseguido, que ha violado los derechos humanos. Señor, con esas acciones yo he sido copartícipe de esas acciones, de esos pecados. No solamente al pecado del gobernador, al tú participar de todas esas políticas de ayuda, te haces copartícipe de ese pecado. Así sea pastor, apóstol, lo que sea. Entonces, tenemos que arrepentirnos específicamente, confesar y arrepentirnos específicamente de nuestros pecados, nuestros errores. El engaño, o sea, el año pasado, aún mismo dentro del grupo de WhatsApp, algunos se levantaron contra mí, pero de frente. Y yo le digo, bueno, está bien, o sea, mire, si alguien me conoce, yo no estoy para complacer a nadie, sino a Dios. Yo complazco a Dios, procuro complacer a Dios, no lo hago todo el tiempo, lamentablemente, porque no soy perfecto, no soy. Pero cuando la gente se ofende por situaciones que más bien yo quiero alertarle y protegerle, y se ofende por esas acciones, pues yo les decía, no, váyanse a otro grupo, que allá en otro grupo le van a calentar las orejas, y van a escucharlo y le van a dar palmaditas. No, en este grupo de WhatsApp del Ministerio León de Judá procuramos hablar verdad, procuramos hablar justicia y ver las cosas como son. Y traté de evitar que la gente fuera engañada, pero la gente decidió y fueron engañadas. No, y fueron engañadas. Entonces, esos ciclos de engaño es lo que tienen a nuestro país atado. Y hay un espíritu que también lo discernimos, un grupo de pastores, me acuerdo antes de salir, es el espíritu de estupor. Y en Venezuela, por ejemplo, cuando usted se revela a un apóstol, cuando usted se revela a un profeta, cuando un apóstol o profeta, y no estoy diciendo porque seamos los mejores, no. De hecho, más bien, como bien lo dice Pablo, los apóstoles particularmente, tenemos una carga muy fuerte de sufrir por causa del ministerio y ser desechado, rechazado y padecer. O sea,
Bueno, el apóstol de Jesucristo, hay ahorita apóstoles que no pueden sufrir ni con el pétalo de una rosa. Bueno, son ciertos apóstoles diferentes, ¿verdad? Pero el apóstol de Jesucristo tiene una carga. Está dentro del paquete de dones, dentro de ese llamado, de que tú vas a ser rechazado, tú vas a padecer, tú vas a ser perseguido y vas a tener dificultades. Un apóstol que no, yo no he tenido eso. Revísese, revísese. Porque todos los apóstoles de Jesucristo, los primeros y los que han seguido, los que hemos seguido, hemos tenido dificultades. Hemos padecido persecución y rechazo, etc. Por lo general no es popular. Cuando un apóstol es muy popular, pero revíselo. Cuando un profeta es muy popular, revíselo. Porque esos son llamados que están hechos para que se sufra rechazo, padecimiento. Entonces, lamentablemente, la iglesia de Jesucristo ha rechazado la instrucción, la dirección y la orientación que apóstoles y profetas hemos dado. Y cuando eso pasa, las personas y las iglesias caen en ceguera espiritual. Y eso es lo que se llama el espíritu de estupor. El espíritu de estupor es que tú, habiendo recibido la luz de la revelación de Dios y que Dios te dice qué hacer y cómo hacerlo, a través de un apóstol o a través de un profeta o un siervo de Dios, y tú te resistes y rechazas esa instrucción, entonces tú entras en ceguera espiritual. Tú empiezas a no comprender y entender la voluntad de Dios y lo que la Biblia enseña. Yo lo he visto. Muchos de ellos aún se han desviado al error. ¿Ok? Porque tal es el espíritu de estupor, de ceguera, que optan por caminos de error. Se alejan de las claras enseñanzas de la Escritura hasta ese punto. Entonces, amados, eso está pasando en Venezuela, ha pasado en Venezuela y está pasando en Venezuela. Y necesitamos entonces despertar. ¿Ok? Estamos, como les decía, dentro del tiempo de Dios, que estamos en el mes de Elul, ya lo comenzamos. Es el último mes dentro del calendario y el próximo mes que viene es Tishri, que va a ser en septiembre. Este mes es particular. Ya les decía en el último video, es un tiempo propicio, pero el que sea un tiempo propicio para que sucedan cosas no significa que van a suceder cosas. Porque el tiempo de Dios y el tiempo profético es dinámico. Las personas involucradas tienen responsabilidades. Por ejemplo, Israel cuando envió los espías a la tierra para explorarla y ver qué había, para luego entonces diseñar una estrategia de entrada, de conquista, mandaron 2 espías, eso fue en el mes de Av. Entonces, en el mes de Av se dio eso. Pero entonces en el mes, y ellos pudieron ver la tierra. Algunos de ellos, los espías, entraron a la tierra y degustaron y vieron que la promesa de Dios era real, pero vieron obstáculos y pusieron más sus ojos en los obstáculos y la dificultad que en las promesas de Dios. Cuando regresaron, dieron un mal reporte. Entonces el mes de A estaba diseñado dentro del tiempo profético de Dios para ser un tiempo de conquista, un tiempo de wow, pero lamentablemente se convirtió en un tiempo de juicio hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy. Y el mes de Elul entonces comienza un tiempo dentro de la historia de Israel de errar y dar vuelta. Entonces, estamos delante de nosotros ante un tiempo propicio que si no tomamos las acciones necesarias,
personalmente como nación, entonces podemos empezar otro tiempo de errar y dar vuelta sin llegar a lo que queremos, la liberación y la salvación del país. Porque seguimos creyendo a los mismos actores, seguimos con las mismas prácticas religiosas, seguimos aceptando los mismos actores que no han generado ningún cambio en Venezuela hacia la liberación y salvación del país. Seguimos repitiendo conductas y patrones. ¿Qué cree usted que va a pasar? Lo mismo. Entonces, tenemos ahora a la primera potencia a nuestro favor. Un hombre que de alguna u otra manera es temeroso de Dios, cree en Dios. Yo no estoy diciendo que sea un santo, para nada. Yo tengo mis serias observaciones sobre el presidente Trump, pero es relativamente temeroso de Dios. Y mucha gente en su gabinete son gente temerosa de Dios. Y procuran y quieren hacer cosas buenas. Que en el proceso hacen cosas malas, bueno, son hombres, ¿no? Pero tenemos a esta administración a nuestro favor. Está allí al frente. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no somos militares, pero somos intercesores, somos agentes del reino de Dios. Vamos y preguntemos, sobre todo los que están ahí en Venezuela. Yo estoy haciendo mi parte de aquí en el exterior, aunque usted no lo crea. Cada uno tiene que hacer su parte. Y si Dios te dirige a hacer algo, pues escúchalo y haz su voluntad en tu vida. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Especialmente, yo conozco a muchos evangélicos que son militares, muchos evangélicos que son policías. Mire, yo me enteré cuando estuve en Maracay que había policías evangélicos que participaban en la represión de los manifestantes. Entonces, cada uno es responsable de sus actos, no solamente son los políticos, no, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones y tenemos que hacer lo que es correcto, lo que sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, se están dando estos vientos de cambio ya como se esperaba, se están dando acciones dentro del régimen, como yo les dije, ¿verdad? Porque cuando uno sabe más o menos cómo son los actores y cómo actúan actores similares en el pasado, en la historia, ¿verdad? Uno sabe por dónde. Y yo le decía, ¿verdad? Que es muy probable que el régimen busque la manera de ocultarse o irse hacia la frontera con Colombia. El ministro Padrino recientemente acaba de anunciar la creación de una zona de paz y de protección en la frontera occidental de Venezuela y oriental con Colombia, con supuestamente 15,000 efectivos, que se ve bastante difícil que Venezuela tenga la capacidad de movilizar a 15,000 efectivos, así como la mentira de los 4,5 millones de milicianos. Venezuela no tiene tal cosa. Venezuela no tiene tal cosa. Ok, seguramente habrá milicianos. Y habrá milicianos doble agente, es decir, que son mercenarios, cubanos, palestinos, rusos, colombianos, etcétera, que están infiltrados y que hacen el rol de milicianos. Entonces mandan a los tontos de siempre como carne de cañón al frente para que los maten y después viene la segunda ola de milicianos preparados y capacitados que saben bien manejar las armas y enfrentarse al enemigo. Esas son las estrategias que hemos visto ahí en Palestina en los últimos años. Entonces, esto es un gobierno terrorista. Recuerde que esto es un régimen terrorista. Un régimen, una organización terrorista, criminal. Entonces, ellos van a actuar como tal, como criminales, asesinos, gente que mata a sangre fría y que va tras
de sus enemigos. Entonces nosotros, la oposición, algunos dicen la oposición, también se está moviendo, ¿verdad? Ya estamos viendo algunos representantes saliendo a defender el aspecto político de la situación en Venezuela. Porque la situación en Venezuela es política, ¿sabes? No es criminal, no, es política. Entonces están llamando a la negociación, al diálogo, porque es un tema político. Espero yo que la administración Trump no se coma otra vez ese cuento. Pero ya estamos viendo que se está manifestando. Los otros, de manera encubierta, ahora están diciendo que sí, hay que tener una intervención militar, pero hasta no hace meses atrás o años atrás, todos decían que no era necesaria una intervención militar. Todos. Pero políticos, conveniencia, nos conviene en este momento ser pro-Trump. Muchos de ellos estaban haciéndole campaña en contra a Trump en los Estados Unidos, tras bastidores. Pero ahora, la conveniencia política, hay que estar a favor de Trump. Usted se deja engañar, usted se deja engañar. Entonces, hay que tener, amados, los ojos abiertos, saber analizar la conducta humana. Por cierto, a nivel de los otros actores, como la guerrilla, ¿verdad? La guerrilla también ya se está movilizando. Las guerrillas colombianas ya se están movilizando. Esta zona de paz y de control está ahí, ¿eh? Zulia, Táchira, Apure. ¿Dónde está el Hezbollah? En La Guajira. Las otras guerrillas ELN, ahí San Cristóbal y parte de Apure. Las FARC, allí hacia lo que es Apure y zona selvática, en Bolívar. Esa es la zona de paz. ¿Por qué están creando esa zona de paz? Muy probable, además de tratar de engañar con la comunicación, de desviar la atención. El enemigo está aquí en la costa y nosotros también estamos yendo contra el narcotráfico y nos estamos yendo para acá, para Occidente. Nosotros somos defensores de la justicia y la paz. Engaño, amado. Claro, usted dirá, eso está... Es que lo que es evidente, claro, esperemos que no nos engañen con lo evidente. Lo peligroso es lo no evidente. Lo peligroso es no lo evidente. El medio mensaje, lo que se dice y lo que no se dice. Entonces ahí que tenemos que tener cuidado. Porque, por ejemplo, este señor Capriles está diciendo que, oye, que esto se resuelve con un diálogo, pero no habla que este es un régimen que tiene secuestrado alrededor de 800 presos políticos. Los asesinatos, los crímenes de este régimen es un régimen que está siendo denunciado ante la Corte Internacional de Justicia, es un régimen que ha sido abiertamente acusado por varias naciones como narcotraficante y terrorista. O sea, toda esa gente está equivocada. Que se dicen cosas, pero no se dicen otras. Usted tiene que saber diferenciar. ¿Ok? Por favor, abra sus ojos. Lo otro también, no lo voy a hacer aquí en este momento, quizá lo voy a hacer en otro momento, pero hay personas, por ejemplo, una conducta repetitiva es que usted sigue escuchando a los mismos periodistas que están ya abiertamente demostrados que no son periodistas, sino que son palangristas, es decir, que son agentes pagados para que den información que sea acorde con la agenda política, ya sea del régimen como ya sea de la oposición. Más adelante le voy a dar una lista, pero caramba, hay gente que sigue escuchando a esta gente, a estos supuestos periodistas. Por ejemplo,
aquí una de tantas, pero vamos a ponerlo aquí. Carla Angola. Carla Angola, periodista de Globovisión, en su tiempo levantó a Capriles y bueno, era un fan de Capriles y todo Capriles. Pues ahora no, ahora no es Capriles, ahora es María Corina. Es la misma periodista que en un tiempo apoyó a un falso líder político y que ahora está promoviendo igualmente la falsa figura política de María Corina. Es lo mismo. Ah, no, es que es diferente. María Corina era diferente, es diferente. Yo la vi todo el tiempo tomándose fotos desde cuando Capriles, Leopoldo López, Juan Guaidó, etcétera. Siempre fue parte de esa oposición. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos, amados, de dónde estamos nosotros recibiendo información. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? ¿Cuáles son las agentes? No, yo me imagino. ¿verdad? No, yo no escucho a Daniel porque Daniel es muy fuerte. Daniel, concha, le tira a la iglesia evangélica. No, yo no le tiro a la iglesia evangélica. Yo denuncio ciertas conductas y prácticas dentro de la iglesia evangélica venezolana. Yo soy líder de la iglesia evangélica. Yo no reniego de eso. Pero yo mismo he cometido errores y he reconocido mis errores. ¿Cuál es el problema? Que otros también reconozcan los suyos. Tenemos que hablar verdad en amor, pero hay que hablar la verdad en amor y en justicia. Y la situación en Venezuela es demasiado crítica como para que nos pongamos a jugar carrito evangélico y seguimos con la misma situación de destrucción, de daño por posiblemente 5 o 6 años más. No es juego. Tenemos que hablar seriedad y buscar unas soluciones serias a esta situación. ¿Vale? Y por último, en relación con el tiempo profético y lo que estamos viviendo y lo que estamos por vivir en las próximas semanas y próximos meses, es que ahora en septiembre se van a dar una serie de eventos, momentos, señales estelares bien interesantes que prometen de que, bueno, estos señales se van a dar en septiembre y que posteriormente, semanas después o meses después, podemos esperar ciertos eventos. Ya a partir de el 23 de septiembre iniciamos el nuevo año, que va a ser el 5786. Entonces, pero quiero informarles que, por ejemplo, el 7 de septiembre, en principio, va a haber una luna roja, ¿no? Una luna roja es una señal que apunta a Israel y que por lo regular anuncia o apunta a un evento un tanto dramático, ¿ok? Entonces, esta luna roja se va a dar ahora el 7 de septiembre, es decir, ya prácticamente en la próxima semana que viene, ¿ok? Entonces, hay que estar pendiente de esta señal y pedirle al Señor que puede estar Él hablándonos con esta señal en los cielos. Yo no lo sé, solamente les anuncio que viene esta señal. También el 21 de septiembre, miren, va a haber un eclipse, entonces, un eclipse solar. Y este eclipse solar se va a dar cuando hay luna nueva. La luna nueva que no se va a ver en la noche, pero que cuando pase al frente del sol va a ocultar el sol. Entonces, este eclipse solar se va a dar el 21. Los eclipses solares apuntan a las naciones. Entonces, vean, una señal, la luna roja, apunta a Israel. Y la otra señal, el eclipse solar, apunta a las naciones. En el mismo mes, en un periodo de técnicamente 14 días. El 7 de septiembre, el eclipse lunar de luna roja, y el 21, 14 días después, el eclipse solar. Entonces, es algo igual para prestarle atención. Inmediatamente después, el 22, escuche bien, entonces se va a dar
un evento que se da tan igual todos los años, que es el equinoccio de otoño. El equinoccio es cuando el sol está en una posición en que el tiempo del día y el tiempo de la noche son técnicamente similares. O sea, el equilibrio de lo que es la luz del sol y la noche son igual, pero se llama equinoccio, ¿no? Entonces, se va a dar el 22, después del eclipse solar. Y el 23, entonces, ya cuando comienza la nueva luna a manifestarse, vamos a tener la fiesta de trompeta, Jean Teruac, que marca el inicio de un nuevo año. Ese día, y aquí les anuncio, voy a tener un programa especial, voy a lanzar un programa especial para dar y compartir con ustedes y todos los suscriptores de este canal la palabra profética o la guía profética, mejor dicho, la guía profética para el año 5786. Este año también va a ser bastante interesante. Ya vengo orando y buscando el rostro del Señor, igualmente indagando, y ya vengo preparando esta guía profética que estará lista para este día del 23 de septiembre, al inicio del nuevo año 5786 en el calendario hebreo. ¿Ok? Así que estén pendientes de ese video y ese mensaje. Y el 27 estoy promoviendo con ustedes la posibilidad, sobre todo para los de la comunidad del Ministerio León de Judá y todos aquellos interesados, claro, voy a preparar, por sugerencia, por cierto, de una querida amiga que me ha pedido que dedique un tiempo para instruir y enseñar con más tiempo y con más claridad el tema del panorama profético, ¿no? Porque, como ya les dije, ¿verdad? Al principio es muy probable que algunos ya estén diciendo que el rapto va a suceder ahora este septiembre en la fiesta de trompetas y tal, y pues, yo les puedo decir que no, todavía no, pero bueno, seguramente eso ya se está dando, ¿verdad? Yo todavía no he recibido, como tampoco me he dedicado a eso. Yo estoy bastante ocupado como para meterme en estas situaciones, y por eso algunas veces ustedes me envían un video que yo no tengo tiempo como para verlo. Pero bueno, lo cierto es que vamos a tener ese programa especial el sábado 27 de septiembre. Va a ser en vivo, va a ser en vivo. Entonces yo voy a lanzar una lista de invitación y de inscripción. Si yo veo que hay suficientes personas inscritas dentro del programa, entonces voy a lanzar el programa. Pero lanzar un programa en vivo para que muy pocas personas lo vean, la verdad que no, ya a estas alturas de mi vida no estoy ya dispuesto a hacerlo. Así que voy a enviarles una planilla de inscripción para aquellos que estén interesados en participar en este programa. Si yo veo que va a haber suficiente público, personas interesadas en recibir esta instrucción gratuita, técnicamente es un webinar, va a ser un webinar, una conferencia en vivo, vía Zoom, entonces lo vamos a lanzar y yo se los voy a confirmar seguramente el jueves o viernes antes del 27 de septiembre. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a seguir intercediendo, orando, preparándonos delante del Señor y buscando su rostro, ¿verdad? Como nos exhorta allí el apóstol Pedro en sus cartas. Y una vez más también le animo, por favor, a que le dé me gusta a este video. Ayúdenos a promover estos mensajes, compártalo con sus contactos, con sus familiares, amigos, etcétera, para que este mensaje corra, hermano, porque hay mucha gente que necesita orientación, hay muchas personas que necesitan salir del engaño. Claro, hay otras que no quieren salir, y que usted le diga, mire que tengo un video que wow, explica y tal, y no, yo escucho a Carla Angola. Hay gente así, y evangélico también. Entonces, bueno, usted trate, haga lo que esté a su alcance
para ayudar a que otras personas salgan del engaño y que juntos podamos, con los ojos abiertos, dirigidos por el Señor, a interceder delante de Él. ¿Ok? Así que vamos a trabajar juntos en esa dirección. Bueno, les amo, les bendigo. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.